Mi hermano gemelo difunde rumores falsos sobre mí y me echan de casa. Años más tarde se contactan por dinero. Soy una mujer de 28 años con un hermano gemelo. Al crecer, mi hermano gemelo y yo experimentamos un trato muy diferente por parte de nuestros padres. Mis padres parecían genuinamente convencidos, por alguna razón, de que mi hermano estaba destinado a la grandeza, mientras que yo era la llamada oveja negra solo porque estaba más interesada en jugar deportes o hacer nuevos amigos que en estudiar. Constantemente nos comparaban, lo que era desmoralizador y afectaba mi autoestima desde una edad temprana. De niña, tuve que presenciar cómo mi hermano tenía fiestas extravagantes en nuestro cumpleaños con sus amigos, mientras que a mí se me trataba como una idea de último momento. A menudo tenía pijamadas con sus amigos, mientras que ni siquiera se me permitía traer a mis amigos a nuestra casa. Para ser honesta, odiaba cada minuto de mi infancia. La única persona en la familia que parecía preocuparse por mí era mi abuela. Cuando nos visitaba, siempre me traía mis chocolates favoritos, y ocasionalmente me daba unos cuantos dólares para que pudiera darme un gusto más tarde. Con el paso de los años, este favoritismo descarado por mi hermano gemelo, se transformó gradualmente en abuso emocional dirigido hacia mí. Mis padres se burlaban abiertamente de mis calificaciones y menospreciaban mis pasatiempos. Sentía que, sin importar cuánto lo intentara, nunca podría cumplir con sus expectativas de ser la hija perfecta. Aunque era buena en deportes, me prohibieron participar en actividades extracurriculares, ya que querían que me concentrara solo en los estudios, al igual que mi hermano. Era frustrante y me sentía impotente como niña. Más tarde, en mi segundo año, me castigaron una vez más, y esta vez el crimen fue tener Snapchat en mi teléfono. No había hecho absolutamente nada malo, excepto que, como todos los adolescentes de mi edad, había descargado esta aplicación para mantenerme conectada con mis amigos. Sin embargo, según mis padres, esto era un gran crimen y una violación de su confianza, ya que me habían prohibido comunicarme con mis amigos. Se enloquecieron conmigo y tiraron todas mis cosas por la habitación. Luego, quitaron las puertas de sus bisagras y me dijeron que no tendría privacidad mientras viviera bajo su techo. Al ver a mis padres abusar de mí de esta manera, mi hermano gemelo, en lugar de apoyarme, empeoró mi vida. El entorno tóxico creado por las acciones injustas de nuestros padres le permitió aprovechar la situación a su favor. Adoptó un patrón de mentir sobre mí, acusándome falsamente de cosas que nunca hice, para que él pudiera salirse con la suya. Si él robaba algo, fácilmente culpaba a mí, y mis padres, ya inclinados a creer lo peor de mí, aceptaban sus mentiras sin dudarlo. Me menospreciaba frente a mis amigos en la escuela y se burlaba de mi apariencia. A pesar de esto, tenía un amplio círculo de amigos en la escuela porque era accesible y estaba abierta a hacer conexiones. Mi gemelo, sin embargo, tenía dificultades socialmente, y comenzó a resentir que yo pudiera hablar con la gente mientras él, como introvertido, se sentía incómodo. Esta envidia alcanzó su punto máximo durante nuestra fiesta de cumpleaños número 14 cuando nadie se presentó para él en su cumpleaños. No tengo idea de por qué sus amigos le hicieron eso, pero en marcado contraste, mis amigos me llevaron a tomar helado, y tuve un día maravilloso en general. Esto enfureció aún más a mi hermano. Para vengarse, comenzó a difundir falsos rumores en la escuela sobre mí, donde me retrataba como una niña consentida. Falsamente, les decía a todos que yo supuestamente lo estaba maltratando físicamente en casa, ya que nuestros padres lo amaban más. Sin que yo lo supiera, llevó las cosas a un nivel perturbador para fabricar pruebas. Se golpeaba a sí mismo, infligiéndose lesiones como un ojo morado o un hombro magullado a propósito. Al día siguiente, entraba confiado a la escuela mostrando las lesiones autoinfligidas como prueba de mi supuesta violencia y fabricando historias. Siempre que nuestros padres lo cuestionaban sobre las lesiones, mentía, diciendo que se debían a actividades inocentes como jugar al fútbol con sus amigos. Las mentiras y sus supuestos ojos morados comenzaron a ganar credibilidad, y la gente empezó a creer su versión distorsionada de los eventos. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a circular rumores, e incluso mis amigos empezaron a mirarme con sospecha. Al principio, noté cambios sutiles. Amigos que solían charlar conmigo en los pasillos de repente se volvieron distantes, las invitaciones a reuniones grupales se hicieron menos frecuentes y distantes. Era como si hubieran cambiado de opinión de repente, y la gente dudaba en relacionarse con la supuesta niña consentida acusada de violencia. Un día, reuní el coraje para preguntarle a mi ex mejor amiga por qué las cosas habían cambiado entre nosotras. Ella me contó cómo mi hermano gemelo había estado difundiendo rumores sobre mí. Reveló las detalladas mentiras que había contado a todos, acusándome de cosas que nunca había hecho. Me sorprendió escuchar sus palabras. La sensación fue una mezcla de incredulidad y traición, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desplomado. Mi hermano, alguien con quien crecí, estaba propagando mentiras sobre mí, acusándome de cosas que ni siquiera podría imaginar hacer. Fue una traición que me afectó profundamente, dejándome con un nudo en el estómago y un corazón dolido. Confronté a mi hermano al día siguiente en la escuela,
pero él optó por ignorarme. Le rogué que dejara de mentir sobre mí, pero me miró con desdén y me dijo que merecía pudrirme sola. Me quedé sin palabras porque sus mentiras y su comportamiento empezaban a asustarme. Quería hablar con mis padres, pero tenía miedo de que creyeran a mi hermano antes que a mí. El aislamiento me dolió, especialmente porque siempre había estado abierta a hacer amigos. Sentía como si las mentiras impulsadas por los celos de mi hermano estuvieran destruyendo las conexiones que había construido a lo largo de los años. Incluso los profesores empezaron a enterarse de los rumores. Fue una experiencia surrealista, como si estuviera viviendo en una realidad paralela donde mi verdadero yo era opacado por la maliciosa historia tejida por mi propio gemelo. Las mentiras habían trascendido más allá del simple chisme adolescente, ahora estaban moldeando cómo la gente me percibía realmente. El desagradable rumor llegó rápidamente a oídos del director, y entonces mi peor pesadilla se hizo realidad. El director me llamó de inmediato a mí y a mi hermano a su despacho, así como a nuestros padres, para discutir estos supuestos rumores. Me senté allí, con temor de lo que pudiera pasar, mientras el director exigía la verdad. Esperaba que mi hermano finalmente confesara, pero en lugar de eso, insistió en las mentiras. Le dijo directamente al director que sí, los rumores eran ciertos, y me pintó como esta matona que iba por ahí golpeándolo cuando nuestros padres no estaban cerca. No podía creerlo. El shock me invadió mientras mi hermano continuaba tejiendo esta historia retorcida sobre cómo yo estaba enojada con él por recibir más amor de nuestros padres. Todo era un montón de mentiras, pero él se aferraba a su historia como si fuera pegamento. Mi mamá comenzó a llorar al escuchar la historia de mi hermano, abrazándolo como si fuera algún tipo de héroe. Mi papá intentó consolar a mi hermano, diciéndole que era valiente por hablar y que se aseguraría de que nunca le volviera a pasar nada después de ese día. Traté de defenderme, suplicándole al director que todo era inventado. Sentí como si estuviera ahogándome en un mar de acusaciones, tratando desesperadamente de salir a flote, pero mi hermano seguía insistiendo, diciendo que yo era esta persona enojada y violenta que desquitaba sus frustraciones con él todos los días. Las lágrimas de mi mamá seguían cayendo mientras se aferraba a mi hermano, mirándome acusadoramente. Era como luchar contra un muro de creencia en la historia inventada de mi hermano. Mi director me reprendió fuertemente, diciendo que la escuela no toleraba el acoso y que estos eran motivos para suspenderme. Le supliqué que no me suspendiera, pero él negó con la cabeza, diciendo que no podía dejarlo pasar. Le rogué, con lágrimas corriendo por mi rostro, tratando de decirle que no le había hecho nada a mi hermano. El director me dijo firmemente que sería suspendida por 10 días para que los demás vean esto como un ejemplo de nunca acosar a nadie. Me afectó mucho, y empecé a llorar aún más, prácticamente suplicándole que reconsiderara. Mis padres, enojados y avergonzados por toda la situación, me arrastraron fuera de la oficina del director. No quería irme. Quería defender mi caso y hacerles entender, pero no querían escuchar nada de eso. Cuando llegamos a casa, las cosas tomaron un giro drástico. Mi papá comenzó a empacar mis cosas de repente. Estaba impactada, confundida y no tenía idea de lo que estaba pasando. Mi mamá le preguntó qué estaba haciendo, pero él simplemente gritó que no podía dejarme vivir en la misma casa que mi hermano nunca más. Lloraba, prácticamente de rodillas, y le suplicaba a mi hermano que les dijera la verdad, pero él se mantuvo frío, inmóvil ante lo que pasaba. Mi papá siguió empacando mis cosas y luego tiró la maleta al vestíbulo. Me aferré a las piernas de mi papá, aún rogándole que no me echara. Era como una pesadilla que se desenvolvía. Me dijo que un matón como yo no merecía vivir en su casa y que le pediría a su madre, mi abuela, que viniera a recogerme si quería hacerlo. Sentí como si el mundo se hubiera derrumbado debajo de mí. Me quedé parada allí, en shock, rodeada de mis pertenencias esparcidas en el vestíbulo, expulsada de mi propio hogar. Eventualmente, mi abuela apareció. Reunió todas mis cosas y me ayudó a ponerlas en el auto, ayudándome a sentarme en el asiento del pasajero. Se aseguró de que llevara puesto el cinturón de seguridad antes de dirigirse hacia la puerta principal de mis padres. Ella tocó el timbre, y cuando mi papá abrió la puerta, comenzó a gritarle por tratarme de esta manera. Con determinación firme, le advirtió que si alguna vez se acercaba a mí o intentaba contactarme de nuevo, no dudaría en involucrar a la policía o a los servicios de protección infantil, ya que lo que había hecho con una niña como yo podría terminar con él en la cárcel. Mi mamá, intentando desviar la culpa, le dijo que era mi culpa. Sin embargo, mi abuela no estaba dispuesta a aceptarlo. Mantuvo su postura, defendiéndome, enfatizando que yo era solo una niña que no merecía ser tratada de manera tan despiadada. Fue la primera vez en mi vida que sentí lo poderosa que era mi abuela. No se arrodilló ante mis padres, y a diferencia de los demás, confiaba en mí. Finalmente, nos alejamos, dejando atrás mi hogar, el único lugar en el que había crecido. Ni siquiera puedo empezar a describir el dolor indescriptible que sentí en ese momento. Recuerdo simplemente llorar en la cama y no comer nada, a pesar de lo mucho que mi abuela me instaba a hacerlo.
Le conté lo que había hecho mi hermano, y ella también quedó en shock. Me aseguró que creía en mi versión de la historia, y estaba feliz de tener al menos una persona que me respaldara. Cuando los 10 días de suspensión terminaron, la perspectiva de volver a la escuela se sentía como entrar de nuevo en una guarida de leones. Al entrar en los pasillos familiares, las caras de mis compañeros de clase lo decían todo: juicio, susurros y miradas de reojo. El peso de las falsas acusaciones seguía en el aire. Mientras tanto, mi hermano me ignoraba descaradamente y actuaba como si no existiera. Se había hecho amigo de algunas personas que creían su versión de la historia y lo veían como la víctima de mis ataques. No importaba cuánto intentara contar mi versión de los hechos a alguien, caía en oídos sordos. Era una marginada, marcada con una etiqueta injusta que se aferraba a mí como una sombra. No importaba dónde fuera, el salón de clases, la cafetería, los pasillos, todos me miraban con desdén y desconfianza. Me convertí en una solitaria. Bajaba la cabeza, asistía a todas mis clases, almorzaba sola en la cafetería y luego iba directo a casa. No tenía amigos, y parecía que a todos simplemente no les importaba si estaba allí. Durante todo este tiempo, mis padres nunca llamaron para ver cómo estaba. Mi abuela me recordaba constantemente que esto no era mi culpa y que eventualmente todo estaría bien. Me gradué de la escuela secundaria con buenas calificaciones y esperaba con ansias la universidad, donde esperaba tener una vida mejor. Fue solo cuando fui a la universidad que experimenté por primera vez lo que era la libertad. Por primera vez, nadie me vigilaba, nadie comparaba mis calificaciones y nadie intentaba competir conmigo. Conocí gente y formé amistades con personas de ideas afines. A pesar de las cicatrices emocionales y físicas que había sufrido a lo largo de los años debido a mi familia y mis compañeros, me concentré en dejar todo eso atrás y disfrutar esta experiencia universitaria lo más que pude. Durante este tiempo, descubrí mi habilidad para la redacción de contenido. Siempre había sido alguien que quería ser escritora, pero no estaba segura de si sería sostenible a largo plazo. Por lo tanto, decidí abandonar mi sueño, pero para ganar algo de dinero extra, decidí comenzar a escribir como freelancer. Me registré en varios sitios de freelancers, lo que me ayudó a asegurar trabajos de clientes. Así es como lentamente comencé a construir un portafolio de mi trabajo. Durante toda la universidad, mantuve este trabajo secundario y nunca pedí un centavo a mis padres. Cuando me gradué de la universidad, en lugar de conseguir un trabajo corporativo, me di cuenta de que podía dedicarme a la redacción de contenido como trabajo de tiempo completo. Me iba bastante bien debido a los múltiples clientes y las relaciones profesionales a largo plazo que tenía con ellos, lo que les permitía incluirme en múltiples proyectos suyos. Tener una carrera de freelancing legítima no solo me hizo financieramente independiente, sino que también me permitió viajar por el mundo como nómada digital. Viajar me ayudó a sanar de mi pasado, aunque definitivamente no fue fácil. Ahorré todo lo que pude y aposté por mí misma. A lo largo de los años, he visto tanto del mundo y aún me queda mucho por ver. La única persona que consideraba mi familia durante todo este tiempo fue mi abuela, y la adoraba absolutamente. Estaba muy triste cuando me mudé, pero entendía que necesitaba ser independiente por mi cuenta. A pesar de mi apretada agenda, hacía tiempo para estar allí con ella siempre que podía. La visitaba los fines de semana, a menudo compartiendo comidas juntas o simplemente sentándonos en el porche en conversaciones, que iban desde cuentos de la infancia hasta acontecimientos más recientes. Los fines de semana, dedicaba tardes enteras a ayudarla con las tareas domésticas o acompañarla al parque local para dar un paseo tranquilo. Recientemente, terminé uno de los proyectos más importantes de mi carrera. No puedo mencionar la marca, pero tuve la suerte de escribir blogs y descripciones de productos para ellos. Después de que el proyecto terminó, le pedí al equipo con el que trabajé que me dejara críticas positivas en mi sitio web, lo cual hicieron con mucho gusto. Luego tomé capturas de pantalla de algunas de sus reseñas para publicarlas en mi Instagram, ya que sabía que trabajar con esta marca era un gran logro. Como era de esperar, muchos otros escritores de contenido se pusieron en contacto conmigo para felicitarme por mi éxito profesional e incluso compartieron mi historia para ayudar a difundir la noticia. Así es como empecé a recibir mensajes de desconocidos que también necesitaban ayuda con sus sitios web. Mis parientes también se dieron cuenta de esto, y algunos de ellos se pusieron en contacto conmigo para felicitarme. Eventualmente, fui contactada por el director de mi universidad. Se había puesto en contacto conmigo después de ver que me estaba yendo muy bien, y quería que viniera a la universidad para dar un seminario y hablar con los estudiantes sobre cómo construir una carrera como escritora de contenido. Estaba bastante nerviosa, ya que no me va bien hablar en público, pero decidí arriesgarme y acepté. Cuando me encontré frente a muchas personas, compartiendo mis experiencias y conocimientos, sentí que mi vida había dado la vuelta completa. Hablé en mi discurso sobre las dificultades que enfrenté y cómo trabajé duro para mantenerme a pesar de todos los días difíciles. Honestamente, fue una experiencia muy gratificante empoderar a otros y contribuir al crecimiento de la comunidad de escritores.
Algunos de mis clips comenzaron a volverse virales en grupos de Facebook, ya que la gente se identificaba con ellos. Se sintió bien finalmente ser reconocida por mi arduo trabajo. La semana pasada, fui invitada a hablar en un canal de noticias local. Era un programa sobre los beneficios de la escritura de contenido, y me invitaron a compartir mi viaje y conocimientos con sus televidentes. Estaba un poco nerviosa, pero también emocionada por la oportunidad. Durante el programa, hablé sobre mis experiencias, la importancia de las reseñas de los clientes y cómo una simple publicación de agradecimiento podría abrir puertas a oportunidades increíbles. La oportunidad de llegar a un público más amplio e inspirar a más personas en el campo fue tanto humilde como emocionante. Cuando finalmente se emitió, compartí algunos de estos clips en mi Instagram, ya que estaba orgullosa de haber sido invitado a un programa de televisión. Así es como mis parientes y primos empezaron a darse cuenta de lo bien que me estaba yendo en mi carrera. Verás, como mis padres nunca hablaban de mí con nadie, no tenían idea de que estaba trabajando con marcas populares y siendo invitada a programas de televisión. Así es como la noticia se difundió rápidamente dentro de mi familia. Supongo que esta entrevista en televisión finalmente debe haber llegado a oídos de mis padres también, porque solo unos días después estaba trabajando en otro proyecto y tenía el teléfono en silencio. Cuando terminé mi trabajo, revisé mi teléfono, y para mi sorpresa, había 6 llamadas perdidas de mi mamá. Honestamente, me sorprendió ver su nombre en mi teléfono, ya que había pasado mucho tiempo, desde que me había llamado. Después de todos esos años de silencio, no podía entender por qué me llamaba. La llamé de vuelta con vacilación y ella contestó de inmediato. Le pregunté si todo estaba bien y mi mamá comenzó a felicitarme. Mi papá, probablemente sentado justo allí con mamá, también se unió a la conversación. Comenzó a preguntar por mi vida, y respondí a sus preguntas sin pensarlo demasiado. No me pareció inusual hasta que empezaron a preguntar cuánto estaba ganando en estos días. Les dije que no era asunto suyo y mi papá respondió que éramos familia, así que no debería sentirme tímida para decirles mi ingreso. Le dije que me estaba yendo bien financieramente. Al escuchar esto, mi mamá comenzó a hablar sobre lo difícil que era su vida en estos días. Fruncí el ceño en sospecha. Básicamente, aquí está cómo fue nuestra conversación. Madre, ahora estamos jubilados y hemos querido renovar la casa desde hace tiempo. No está en las mejores condiciones y no tenemos ahorros. Yo, está bien, mamá. Madre, tu éxito nos ha dado esperanza. Después de ver tu entrevista en la televisión hoy, pensamos que tal vez podrías ayudarnos pagando las renovaciones. Padre, después de todo, somos una familia. No deberías dudar en compartir parte de tus ganancias con nosotros. ¿Realmente podríamos usar tu ayuda? Yo, ¿me están tomando el pelo? ¿Por qué me piden dinero cuando ni siquiera han hablado conmigo en años? No sé qué les hizo decidir contactarme y aunque aprecio las felicitaciones, no voy a ayudarlos de ninguna manera. Al escuchar esto, mi mamá comenzó a decir que estaba siendo mala y que necesitaba apoyarlos como familia. Mi papá también agregó que como mis padres, merecen ser cuidados y que esto era lo menos que podía hacer. Estaba tan enfadada que quería decirles lo que pensaba. De repente, se me ocurrió que en lugar de simplemente discutir con ellos, debería enseñarles una lección por pensar que podrían aprovecharse de mí después de maltratarme tantos años atrás. Les dije a mis padres que estaba dispuesta a ayudarlos solo si aceptaban mis demandas. Mi papá me preguntó curiosamente cuáles eran. Sin dudarlo, expuse mi exigencia. Si querían mi ayuda, tenían que admitir públicamente frente a nuestra familia y amigos que mi hermano era el cerebro detrás de los rumores hirientes que habían manchado mi reputación. Quería que humillaran a mi hermano de la misma manera que me habían humillado frente a todos, al creer en sus mentiras y manipulación. Quería que se responsabilizaran por sus acciones y reconocieran el dolor que habían causado. Al escuchar mi condición imposible, mi papá comenzó a cuestionar la necesidad de tal admisión. Mi mamá me dijo que todo esto era completamente innecesario y que podríamos tener una discusión privada sin involucrar a otros. Pero mantuve mi postura. Esta condición era innegociable, un requisito previo para cualquier ayuda que me pidieran ofrecerles en el futuro. A medida que la tensión aumentaba, mi papá levantaba la voz, afirmando su papel como mi padre y comenzaba a enfatizar que era mi deber ayudar a mi familia en necesidad. Mi mamá, en un último intento desesperado, me instó a hacer lo correcto y ayudarlos, enfatizando los años que pasaron criándome. No pude evitar encontrar ironía en su repentino ruego. Les recordé el pasado, el hecho de que me habían echado y que fue mi abuela quien me había criado, no ellos. Comenzaron a ponerse cada vez más agitados, pero les dije firmemente que si querían establecer contacto conmigo y buscar mi ayuda financiera de ahora en adelante, entonces la verdad debía ser reconocida públicamente y mi hermano debía enfrentar las consecuencias por sus acciones. Desde esta conversación, mis padres han estado tratando de llamarme insistentemente, pero estoy ignorando sus llamadas. Estoy empezando a lamentar incluso haberles devuelto la llamada ese día.
Actualización 1. Ha sido una semana frenética desde la última vez que compartí mi historia, y el apoyo y aliento que he estado recibiendo de todos ha sido abrumador. Es reconfortante saber que no estoy sola. Durante este tiempo, me alegra que todos estén de acuerdo en que no debo interactuar con mis padres ni siquiera considerar ayudarlos después de lo que me hicieron pasar. La razón por la que incluso les di una condición tan difícil fue porque sabía que era prácticamente imposible para ellos hacerlo. Sé que aman demasiado a mi hermano, y a pesar de que podrían haber descubierto ahora que todo eran mentiras suyas, sé que nunca lo pondrán en la situación en la que me pusieron a mí. Hoy, mi hermano me envió un desagradable mensaje de texto después de que mis padres intentaran contactarme nuevamente y yo me negara a contestar sus llamadas. Esto es lo que escribió. Hola hermana, ha pasado mucho tiempo desde que te vi, y puedo decirte que cada día sin ti en mi vida ha sido genial. Escuché que mamá y papá se pusieron en contacto contigo y les diste un ultimátum loco. Nunca lo van a hacer, sabes eso, ¿verdad? Claramente nunca te amaron, y nunca harán nada para lastimarme. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces, así que deja de ser tan egoísta y trata de superar el pasado. De todos modos, no estás casada y no tienes hijos, entonces ¿por qué no quieres ayudarlos pagando por las reparaciones y renovaciones en la casa? Haz lo correcto y sé una mejor hija. Ver el mensaje se sintió como un puñal en el pecho. La audacia de desestimar lo que enfrenté y las condiciones que establecí hablaba mucho sobre su falta de empatía. El intento de manipularme con culpa al enfatizar mi estado de soltera y sin hijos agregó otra capa de insensibilidad. Su insinuación de que debería priorizar sus necesidades sobre mi propio bienestar no solo fue ofensiva, sino que también destacó lo poco que pensaba en mí. Alimentada por este mensaje, decidí que era hora de tomar cartas en el asunto y revelar la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Me senté a escribir un correo electrónico a mis padres y parientes cercanos, compartiendo los dolorosos detalles de mi infancia y el trato injusto que había soportado mientras crecía en la casa familiar. En el correo electrónico, describí el ambiente estricto y opresivo que había bajo el techo de mis padres, y cómo me trataron en comparación con mi hermano gemelo. El correo electrónico también profundizó en el rumor malicioso y completamente falso que mi hermano había difundido sobre mí en la escuela, lo que había llevado a graves consecuencias y afectado mi reputación. Escribí cómo mis padres me habían echado a la calle, y de no ser por mi abuela, podría haber muerto. Hacia el final, pedí a todos que leyeran un mensaje que mi hermano me había enviado. Adjunté una captura de pantalla donde admitía haber mentido sobre mí. Era una confesión clara que esperaba que expusiera las mentiras que había contado durante demasiado tiempo. Envié el correo electrónico hace apenas una hora, y sé que se desatará el caos una vez que mis padres y mi hermano lo lean. Les informaré sobre cómo reacciona mi familia ante mi correo electrónico. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y han ocurrido muchas cosas. Como puedes imaginar, mi familia estalló después de recibir el correo electrónico. Mis padres han recibido críticas de parientes que antes no estaban al tanto del alcance del favoritismo y el abuso emocional. Muchos familiares se pusieron en contacto conmigo, diciéndome que no tenían idea de todo esto y pidiéndome disculpas por no haber estado allí para mí. Mi hermano y mis padres me enviaron una oleada de mensajes de texto que comenzaban a volverse más abusivos y violentos, así que decidí contactar a un abogado que les envió una notificación de cese y desista. Básicamente, les advertía que no me contactaran más, y si lo hacían, tendrían que enfrentar graves consecuencias legales. Supongo que esto los asustó porque dejaron de contactarme. Mi abuela piensa que hice lo correcto al hacerles saber a todos lo que sucedió y me apoya al 100%. Ella es la única persona que me importa, así que estoy contenta de que esté de mi lado. Actualización 3. Ha pasado 2 meses desde mi última actualización. Me alegra informar que todo en mi vida está yendo bien por ahora. Profesionalmente, mi negocio de redacción de contenido ha estado floreciendo. Las invitaciones para hablar en seminarios y podcasts siguen llegando, consolidando mi posición como una figura respetada en mi línea de trabajo. Estoy tan cerca de mi abuela como siempre. Tomé una semana de descanso recientemente para poder pasar un tiempo de calidad con ella. Ella está interesada en la jardinería estos días, y me ha enseñado mucho sobre diversas flores y hierbas en su jardín. Los momentos que pasé con ella, ya sea compartiendo comidas, participando en conversaciones sinceras o simplemente disfrutando de la compañía mutua, son mis recuerdos favoritos y más preciados. Mi familia no se ha puesto en contacto conmigo después de la carta que recibieron de mi abogado, así que estoy contenta de que se estén manteniendo alejados de mí. Personalmente, he comenzado a ir a terapia, así que espero poder trabajar en sanar. Creo que esta será la última actualización por ahora.